Están viendo todo lo que hago en la pantalla, ¿verdad? Sí. Va. Este modelo ODI, me va a salir el chucho de Garfield. Modelo OSI. Ok. Busquemos uno que esté más grande porque es muy pequeño el que les he puesto ahí. Aquí está, esta imagen. Vale, repasemos. Tenemos las capas del modelo OSI, tenemos los protocolos que van dentro de cada capa del modelo OSI, ¿verdad? Y tenemos la unidad de datos de protocolo o UDP de cada una de las capas. Por favor, no confundan el UDP con el protocolo de la capa de transporte que se llama igual UDP, ¿verdad? Entonces empecemos con las capas. La capa de aplicación, presentación y sesión, básicamente las tres van juntas en lo que es el desarrollo de software. Ellos manejan sus propios protocolos como HTTP, como FTP, HTTP para páginas web, ¿verdad? Bueno, HTTP es para transmisión web, HTML es el lenguaje de páginas web, FTP es el protocolo para transmisión de archivos, entre otros protocolos que tengamos como JSON o XML son protocolos propios de estas capas. Es más, JSON y XML sí están un poquito más abajo como de la presentación. Luego, la que tenemos la capa de transporte, ¿verdad? Que la capa de transporte es la encargada de segmentar la información y enviarla al programa correcto a través de los puertos, ¿verdad? Esta capa tiene solo dos protocolos, el protocolo TCP y el protocolo UDP. El protocolo TCP es el que se asegura de que los paquetes lleguen a su destino, pero tiene la desventaja que le agrega información a los datos, información de transporte, información de seguimiento. Entonces, muchas veces la cabecera que acompaña a los datos es más pesada que los mismos datos. O sea, yo estoy enviando 10 kilobytes de información y solo en cabeceras iban 30 kilobytes. Algo así, por dar un ejemplo. Luego tenemos la capa de red. Siempre que uso la grabación se me traba el mouse. Luego tenemos la capa de red, que la capa de red maneja el protocolo IP, ¿verdad? Que hoy en día el más utilizado es el IPv4 y el IPv6, los dos juntos. Siempre ha existido también el IPX, por ejemplo, y otros protocolos IP, como uno que funcionaba de manera inversa, que es el protocolo de Internet. Esta capa de red funciona como si fuera el protocolo UDP de la capa de transporte, ¿verdad? O sea, no le importa si el paquete llegó o no, para eso que se preocupe TCP de la capa de transporte. Entonces IP lo que hace es orientar los paquetes para que lleguen lo más pronto posible a su destino, a través de las direcciones IP que están divididas en la sección de red y la sección de IP. Las direcciones IP se pueden considerar como direcciones de cartas, que tienen una sección de cómo llegar hasta la casa a la que van y tienen una sección de la persona a la que van dirigidas, que sería la parte del host. Host es una computadora. Luego tenemos la capa de enlace de datos, que la vamos a ver próximamente, que es la que se encarga de preparar los datos para que sean enviados a través de la capa física. Y luego la capa física sí no tiene mucha inteligencia, es básicamente solo circuitería, ¿verdad? La capa de enlace de datos es básicamente la capa física, pero la parte inteligente de la capa física. ¿Sí? De una manera superficial, separa los bits, crea codificaciones para transmisiones por Wi-Fi eléctrica o de luz. La capa física más bien está formada por los protocolos de cómo debe armarse un cable UTP, qué longitud debe tener un cable UTP, qué frecuencia deben tener los dispositivos de Wi-Fi, qué longitud y qué materiales se deben utilizar en la construcción de cable de fibra óptica. Esos son los protocolos de la capa física. Los protocolos son reglas o seguimientos. Bueno, ahora ya revisamos las capas, revisamos sus protocolos y vamos a ver la unidad de datos de protocolo. La unidad de datos de protocolo de la capa 7, 6 y 5 son datos. La unidad de datos de protocolo de la capa de transporte es segmento o datagrama, dependiendo de qué protocolo usen. Si utilizan el protocolo TCP es un segmento, si utilizan el protocolo UDP es el datagrama. Luego tenemos la capa de red,
que su unidad de datos de protocolo son los paquetes. Aquí en la enlace de datos, su unidad de datos de protocolo son las tramas. Y en la capa física, su unidad de datos de protocolo son los bits. Esto se los recalco en casi todas las clases porque tienen que sabérselo de memoria. Es importante. No crean que yo nunca he tocado la parte de redes a la hora de trabajar. Mi principal rubro de trabajo era desarrollo de software, pero cuando trabajé en desarrollo de software ya hace un par de años, más de alguna vez vi redes. Y aparte de eso, que conozco los cursos futuros de redes, también tengo un par de cursos de Cisco. Entonces se puede decir que yo sé que ustedes necesitan saber eso porque les va a servir en el futuro. ¿Ok? Se los digo para que me entiendan la importancia que tiene. Y quieras o no, pues todo lo vamos a necesitar en nuestra profesión. Bueno, entonces aquí voy a pegar el video después. Vamos a ver el tema 5.3, cómo se manejan nuestros paquetes de datos. Ya vimos que paquete es la unidad de datos de protocolo de la capa de red o capa 3. Y este es el capítulo 5. No quiero que nos confundamos, ¿verdad? ¿Qué es la dirección de gateway? Sirve para comunicarse con las demás redes que no pueden aprender el host en sus tablas de enrutamiento, que no pueden como transmitir la información a otros hosts en sus tablas de enrutamiento. Bueno, primero vamos a ver, si gustan por favor abran su consola. Si quieren den la tecla Windows, escriben consola, ¿verdad? O Command Prompt si lo tienen en inglés, ¿verdad? Cuando abran su consola, vamos a utilizar un comando. Qué raro. Ahí está. Bueno, vamos a utilizar el ipconfig, así como está escrito ahí. ipconfig lo que hace es que nos muestra la información de la capa 3 que está almacenada en la computadora, la configuración IP. Entonces al darle enter, nosotros podemos observar primero nuestros adaptadores, ¿verdad? ¿Qué dispositivos físicos tenemos? El adaptador Ethernet, ¿verdad? Que es básicamente el cable físico que se le conecta a las computadoras. En este caso yo estoy por Wi-Fi. Luego tengo el adaptador de área local 12, obviamente virtual. Algún programa o dispositivo me ha creado un adaptador local virtual de conexión a internet. Luego tengo el 3 aquí, que también es falso, ¿verdad? Pero el 1, el primero, sí es el original. Entonces yo tengo un adaptador de red LAN, o LAN, que por sus siglas en inglés, Local Area Network, de Wi-Fi. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo la conexión específica o sufijo de DNS, que si ustedes recuerdan en la clase de la capa 765, DNS es un Domain Name Service, o el servicio de resolución de nombres de páginas web. Si ustedes escriben www.lapagina.com, el DNS transforma la página.com en una dirección IP de este tipo, pero de rango público, ¿verdad? Entonces, al tener esa dirección, ya las computadoras pueden encontrar el servidor. O sea, realmente las páginas .com, .edu, .org o cualquier versión alfanumérica, realmente esas direcciones no encuentran computadoras en internet, no encuentran servidores. Lo que se hace es que el DNS transforma ese nombre en la dirección IP correspondiente de este tipo con 4 octetos o una dirección IPv6 de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, aquí le faltan un par de octetos, este porcentaje 9 es parte de la forma, pero son 128 bits, ¿verdad? Que con esto se puede ubicar un servidor en internet o cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, incluyendo
eh, incluyendo la red local en la que está, y pues directamente apunta a una computadora. Ahora, por mezcla, se está haciendo también la dirección IPv4, porque el mundo está migrando a IPv6. Cuando migremos a IPv6, todo el internet va a ser más rápido. Tus 5 megas que ya tenés van a ser 5 megas más reales, porque el uso de IPv4 hace más lento el internet. Por el hecho de los subneteos, por el hecho de mucha recolección de direcciones IP reutilizadas por todos lados, eso hace más lento el internet. Entonces aquí tenemos la máscara de red, que es lo que les hablaba el día de ayer en el video, en donde la máscara de red sirve para ver cuántos bits de la dirección IP corresponden a red y cuántos bits corresponden a host, ¿verdad? Y aquí tenemos el motivo por el cual hicimos el ipconfig, que es el default gateway. El default gateway es la puerta de enlace o la puerta de salida al internet. El router que ustedes tienen en sus casas es el gateway de ustedes. O sea, si alguien en su casa quiere salir a internet, tiene que pasar por el router. Entonces el router también tiene que tener una dirección IP a la cual apuntar. Entonces, en el caso de mi casa, y yo les aseguro que ustedes tienen una dirección, si no es la misma dirección, tienen la 100.1 en el gateway. Y si solo tienen un dispositivo conectado, va a ser la 100.2 o la 1.2, ¿verdad? ¿Por qué todos tenemos la misma dirección IP si se supone que esta dirección apunta a un único dispositivo en el mundo? Porque estas son direcciones recolectadas, ¿verdad? Son las llamadas direcciones privadas, que las direcciones privadas son gratis, ¿verdad? Es privada porque todos la pueden usar en privado en su casa, pero no la pueden usar en público. Yo no le puedo dar esta dirección de mi computadora a otra persona y decirle, entra a mi servidor. O sea, eso es falso. Eso no sirve, ¿sí? Esta dirección solo sirve en mi casa y solo sirve para identificar mi laptop en mi casa. Si yo salgo de mi casa, esta dirección no sirve para nada, ¿ok? Entonces, con esta dirección, que también es privada, sirve para que mi router me identifique y pueda enviarme el mensaje de regreso. Entonces, los routers tienen dos direcciones IP. Si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo un cable Ethernet, ¿verdad? El cable Ethernet, si yo le conectara el cable Ethernet a mi computadora, debería mostrar otra dirección IP. Entonces yo tendría salida a internet tanto por Ethernet como por Wi-Fi, lo que demuestra que un dispositivo no necesariamente puede tener una dirección IP, sino que un dispositivo tiene una dirección IP por cada elemento electrónico conectado a él, por cada adaptador que pueda conectarse a internet, ¿sí? Entonces, en el caso del router, él tiene una puerta privada con la cual habla conmigo, con mi laptop, y tiene una puerta pública con la cual él habla con el mundo. Yo, mi laptop como Rafa PC, no puede conectarse a internet. El router lo hace. Entonces le mando un mensaje al router, quiero mandar a mi puerta de enlace. O sea, él sabe que es una puerta de enlace, hay que configurarlo así. Señor router, por favor envíe mis paquetitos de este video de YouTube, de este video que quiero subir a YouTube, por favor. Entonces viene el router, transforma youtube.com a la dirección IP correspondiente a YouTube, como vimos hace un par de semanas, cómo se obtiene el sufijo DNS, ¿verdad? Lo vimos en clases anteriores. Entonces viene él, hace el proceso inverso del DNS, retorna la dirección IP y envía los paquetes del video a YouTube, ¿sí? Y YouTube no me responde a mí, YouTube le responde a mi router, y mi router sabe que los paquetes de YouTube son para mi computadora, entonces por eso puedo ver la respuesta. Es todo un proceso para que el router nos sirva como traductor de redes privadas a redes públicas. Entonces vamos a ver un ejemplo un poco más profundo de lo que es la conexión con un router. Voy a abrir mi Packet Tracer.
Qué milagro que no me pidió el usuario y contraseña. Bueno, entonces voy a jalarme un router por aquí. Este es un router oficial, un router grande, pesado, pero puede hacer las mismas veces que un router de casa, ¿verdad? Puede funcionar igual. Lo que pasa es que los routers de casa son un híbrido de un router junto con un switch, ¿verdad? Entonces, pero se les dice router porque es el de rango más alto integrado. Pero en sí un router no tiene varios puertos. Un router solo tiene dos puertos y no es Wi-Fi. Puede instalársele un módulo Wi-Fi por aquí, ¿verdad? En estos espacios en blanco, pero hay que comprarlo aparte. Entonces, y no es el objetivo de un router multiplicar una señal. El objetivo de un router es enrutar paquetes al camino más apropiado. ¿Sí? El que multiplica la señal de internet son los switches. Entonces, bueno, yo aquí tengo mi router. Vamos a ver si puedo darle zoom a este rollo. View, show viewport, simulation, zoom, control I, no, pues no, nada importa, control I, ahí está. Bueno, entonces yo aquí tengo mi router y bueno, ahora quiero un switch, entonces coloco un switch. Bueno, en lo que respecta a los routers de las casas, son estos dos juntos. Por eso que el router es router y al mismo tiempo tiene varios puertos. Y de hecho, el switch que tiene integrado es chiquitillo, tiene como 5 puertos. Pero es que la mayoría de las personas... Ah, y dispositivo Wi-Fi también. Dispositivo Wi-Fi. Ese es de seguridad. Vamos a ver. Bueno, digamos que es uno así. Entonces, es como un switch, ¿verdad? Pero funciona también con Wi-Fi. Entonces, los routers de nuestras casas es como estos tres juntos. Entonces, el problema de esto es que le baja potencia. Por ejemplo, un switch con bajo procesamiento para todos los puertos que tenga. Incluye el mismo microprocesador, tiene que soportar no solo el switch, sino que también el Wi-Fi, el access point. Y encima de eso tiene que enrutar. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen estos routers de casas? Que ellos solo tienen una ruta, así es que realmente el router no piensa tanto, él ya sabe que solo lo va a tirar. Nosotros usamos el router como internet y el router tiene un router de verdad afuera de la casa o en los alrededores, debe haber un router por ahí, ¿verdad? Y este router sí tiene muchas conexiones y él sí tiene que procesar a dónde va a dar internet. Vamos a ver si puedo colocar una nube. Bueno, no es que sea una gran nube, ¿verdad? Pero vamos a ver. No, no hay nubes. Entonces, bueno, es más o menos así. Ahora, en su casa, en nuestras casas, podemos tener ciertos dispositivos. Yo puedo tener aquí una laptop, puedo tener un dispositivo inteligente, que es un celular, dos digamos. Uy, este no es. Vaya, otro celular. Digamos que yo en mi casa tenemos dos televisores. Ojalá sean Wi-Fi estos, porque sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde están ustedes, chicos? Se me han perdido. Aquí está. Vaya, yo me vengo para acá para hablarles. Si, bueno, tal vez no sería tan apropiado que gaste su tiempo ahorita que armando esta red, ¿verdad? Porque vamos a perder tiempo de clase, así que lo voy a conectar así rapidín. Lo voy a conectar y lo hacen después ustedes. Aquí tenemos nuestro router de casa. Además le voy a poner nombre. Router casa. Aquí le vamos a poner router calle, ¿verdad? Aquí le vamos a poner, esto realmente no es una nube, pero parece nube, por eso lo puse ahí. Vamos a poner todo internet, ¿verdad?
Entonces aquí access point integrado, que va junto con el router de casa, switch integrado, que también va junto con el router de casa. Es más, vamos a poner estos tres aquí separados porque son un solo objeto. Y luego tenemos nuestros dispositivos en nuestra casa, ¿verdad? Vale. Vamos a poner aquí celular, aquí celular papá o mamá, como quieran ponerle. A ver si agarra tildes, sí. Y aquí Rafa PC. Y aquí tenemos cuarto 1, TV cuarto 1, ¿verdad? Y aquí tenemos TV cuarto 2. Vale. Ahora los conectamos y el router en su puerto 0 lo vamos a conectar junto con este router de aquí. Aquí podemos utilizar un puerto serial, pero por ahora vamos a utilizar los UTP. Aquí si ustedes se fijan, voy a borrar esta conexión. Bueno, si ustedes se fijan, cuando agarré este cable de cable UTP, categoría, es un cable plano, ¿verdad? Conecté al Gigabit Ethernet 01 y luego en el switch no tomé los amarillos, sino que tomé los rojos, que son los Giga Ethernet. Los Fast Ethernet son de hasta 100 megabits por segundo y los Giga ya tienen hasta 10 gigas. Hoy en día no sé a qué velocidad han llegado los routers, pero la última vez que revisé, un puerto de estos manejaba 10 gigas de conexión. Luego, estos mismos puertos hay un segundo de 10 gigas que lo conectamos con el Wi-Fi. ¿Ya? El Wi-Fi sí tiene varias antenas. Bueno, el Internet 1 debe ser el más pesado. Y listo. Ahora, estos símbolos rojos quiere decir que no está en línea. Hay que configurarlo, pero todavía no hemos llegado a esa parte. No sé si ya lo vieron con Alondra. Entonces, vamos a hacer una conexión del switch a mi computadora para que tenga internet. Luego resulta que tengo un televisor que necesita internet. Ah, no tiene puerto. Ah, pues no es tan Wi-Fi, no es tan moderno. Estos televisores, vamos a ver qué conexión tienen los celulares. Ah, sí tienen. Sí tienen, pero no es del tipo UTP que yo esperaría. A ver, aquí tienen... No, y no tienen módulos. Ay, yo esperaba celulares más avanzados. Bueno, entonces conectamos estos dispositivos como realmente lo hacemos, ¿verdad? Voy a dejar esto aquí por cuestión de orden. Entonces, este router de aquí puede que tenga la dirección del gateway por defecto de la puerta de enlace. De modo que todos estos dispositivos, para poder salir a internet, tienen que comunicarse con este dispositivo que es el router de su casa. Entonces, todo este router, andaba buscando una etiqueta, pero no he visto dónde están. Entonces, todo este router mezclado tiene una sola dirección con la cual nos conectamos a él, que en este caso es, para mi casa, 192.168.1.1. Entonces, cuando yo quiero salir a internet, yo envío los paquetes a esta dirección, ¿verdad? La dirección más próxima. Obviamente la dirección final va a ser el destino del paquete en China, Japón, Europa, donde ustedes quieran. Igual todos los dispositivos tienen que apuntar al router para poder salir. Luego el router apunta únicamente al router de la calle, ¿ya? Y el router de la calle es el que tiene múltiples rutas a internet, ¿verdad? Necesito una nube más propia. Entonces,
WAN. Vale, esa es una red WAN. Vamos a ver si ahora se quiere trabajar. ¿Verdad? Entonces se puede tener una, a ver si me deja una segunda. Ah, qué aburrido. Bueno, entonces la cuestión es que el router puede tener varias conexiones a cualquier dispositivo en internet no hay más cables. Bueno, hay que colocarle más módulos, ¿verdad? De estos que están aquí hay que jalarlos para acá para que tengan más módulos el router. Pero, vamos a ver, no, este no es. Este no. Bueno, esta no es la práctica, la verdad. Este tampoco. Bueno, entonces la cosa es que este router sí es el que tiene que procesar los paquetes, ver cuál es el destino al que va dirigido, y entonces él es el que va a decidir cuál es la ruta que va a tomar el router. Bueno, seguimos. Bueno, por ejemplo, solo conozco las direcciones de los dispositivos de mi red, ¿verdad? Eso es lo que dice el gateway. Si no conozco la dirección del dispositivo de destino, envío el paquete a la dirección gateway por defecto. Entonces, esta computadora de aquí va a enviar el paquete a cualquier lugar dentro de Internet, y obviamente las rutas de aprendizaje de una computadora, las rutas de, no de aprendizaje, sino que sí, o sea, realmente sí tiene tablas internas donde él se memoriza las rutas de destino, pero no se puede memorizar todas las rutas del mundo. Para eso existen los routers. Entonces, al no saber cómo llegar a su destino, la computadora esta que está en naranja le envía sus paquetes al router que tiene más potencia y está destinado a ese proceso, y él se encarga de ver a quién le vuelve a enviar ese paquete, que usualmente es a otro router, y este otro router hacia otro router hasta que el paquete llegue a su destino. Bueno, paquetes IP, cómo llevar datos de extremo a extremo. Para enviar paquetes entre redes se necesitan de un router. Si están en la misma red no se necesita de un router, ¿ya? Para trabajar en una red local se forma con un switch. Ustedes colocan un switch, un hub que ya no existen. Bueno, sí lo venden, pero pues no lo usan, es muy ineficiente. Entonces, al solo colocar un switch, todas las computadoras que se conecten a ese switch tienen una LAN, una red de área local. Ustedes pueden conectar 2 switches, 3 switches, 5 switches juntos, 25 switches juntos, y todos van a pertenecer a la misma red de área local. ¿Qué pasa al colocar demasiados dispositivos en una sola red de área local? Pues hay demasiadas colisiones y el internet se vuelve sumamente lento. Entonces, para segmentar la red y que los dominios de colisión estén separados, o sea, las redes LAN estén separadas, entonces se colocan los routers. Aparte que los routers no solo sirven para segmentar la red, aquí tenemos 3 segmentos, ¿verdad? La conexión entre este router y este es una LAN separada, ¿verdad? La verdad son conexiones WAN, pero entre ellos se ven como un solo grupo de computadoras, que solo son 2, ¿verdad? Y el router con cada otro router con el que se conecta tiene que hacer otra red, ¿verdad? Más bien el técnico tiene que configurar las redes. Y cada vez que se hace este proceso de conectar 2 routers se pierden 2 direcciones IP en el mundo, ¿sí? De la IP que compramos, si teníamos 200 direcciones IP, o sea, compramos una dirección IP, y esa dirección IP pública nos da 200 direcciones o 200 salidas a internet. Entonces tenemos que sacrificar 2 primero para crear esta subred, y tenemos que sacrificar otras 2 para que se conecten los 2 routers, una para cada adaptador que tenga. Entonces básicamente se van 4 por cada router que se colocan. Sin embargo, son muy importantes para segmentar las redes. Si fuera realmente tan fácil de solo colocar switches y ir tirando líneas por todos lados, ¿por qué San Miguel no es una sola red LAN? ¿Por qué tenemos router? Está tan segmentada la red que las personas hasta tienen router en su casa que le segmenta el pedazo de internet de la casa.
Hace años cuando empezó Internet allá por el 2000, bueno, no cuando empezó Internet, hace años cuando en el Internet que teníamos en el 2002, sí habían redes gigantescas. Yo me acuerdo que que un amigo mío montaba un servidor y él vivía en una colonia lejana en San Salvador. Y yo ponía la dirección IP de él en mi explorador web y podía ver su servidor. O sea, él básicamente podía poner una página web para todo el mundo solo con levantar un servidor en su computadora. Como que yo ahorita levantara WAMP y ya, todo el mundo puede ver mi página web. Así era como por el 2002. Ahora no, ahora hay que comprar la dirección y todo el rollo. Entonces, bueno, así es como trabaja. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Los quiero ver, aunque sea así en nombrecitos. Ajá, ¿alguna pregunta? ¿No? ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, los paquetes IP. ¿Cómo llevar datos de extremo a extremo? Para enviar paquetes entre redes se necesita de un router. Si están en la misma red, no se necesita de un router. Vaya, para este caso que está más bonito el dibujo que la red que hice en el Packet Tracer. Para este caso, si esta computadora, la 192.168.231/24, que ya expliqué esta /24 en la clase anterior, quiere comunicarse con la 2.30, entonces no necesitan ir al router. Ellos no usan su gateway por defecto, no usan su puerta de enlace, sino que todas las computadoras que están en la misma red LAN se memorizan los nombres de las demás computadoras. Entonces cuando se quiere conectar con la 230, él automáticamente manda el mensaje directo a la 230. El switch recibe las tramas de datos de la capa 2 de esta computadora y el switch abre la capa 1 de los bits y lo transforma en tramas de capa 2. En la capa 2 él observa la dirección MAC de la computadora destino y ni siquiera llega a la capa 3, ¿verdad? Él solo mira cuál es el destino y él se lo manda automáticamente, ¿verdad? Entonces por eso es que un switch es más rápido que un router a nivel local, pero a nivel mundial un router es más rápido no porque procese más rápido que un switch, porque los switches son casi completamente electrónicos, tienen su microprocesador pero no analizan tanto, así que toman las decisiones más rápido. Pero un router mira el mapa mundial y él se tarda un poquito más, pero escoge la mejor ruta para llegar más rápido. El hecho de que un switch tome una decisión más rápida podría hacer de que tenga que recorrer 400 kilómetros más el paquete. Entonces, o que se tarde un segundo más. Por eso es que los routers son importantes. Entonces, y por eso es que no se necesita un router para comunicar dos dispositivos en la misma red, solo se necesita un switch. Ahora, el router de las casas, como ya les dije, tiene un switch integrado. Si en el router está conectado directamente, lo deja caer sobre la red correspondiente. Si no está conectado directamente, lo envía por la ruta correspondiente. ¿Sí? Entonces, si por ejemplo esta computadora quiere conectarse con esta, pues entonces el router sabe que está apuntando a esta red y envía el paquete a través de la interfaz correspondiente. Ahora, esta red, toda la red completa tiene un nombre. Las direcciones de red es como la dirección de su casa o la dirección de su colonia. En este caso, la dirección completa de esta red LAN se llama 192.168.20/24. Y la dirección de cada una de estas computadoras, que son como las casas, es la 231 y la 230. Fíjense en la similitud. Las tres tienen la misma barra 24, o sea que los primeros 24 bits corresponden a la parte de red y los primeros 24 bits son 192.168.2. De ahí, del bit 25 al bit 32, que corresponden al último octeto de números, se puede utilizar cualquier número que va desde 0 hasta el 255, ¿verdad? Entonces por eso que aquí tiene 31 y 30, pudiéramos utilizar 192.168.2.100 e igual nos conectaríamos a internet.
¿verdad? Entonces, y aquí tenemos esta otra red, la 192.168.3.0, ¿verdad? Y tenemos los dispositivos 3.5, 3.4. Entonces, cuando un paquete de la red 2 llega al router, el router lo abre. A él no le interesa a qué computadora va dirigido el paquete. No le interesa que es la punto 4. Lo único que observa el router es que la red a la que va dirigida es a la red punto 3. Él revisa sus tablas de enrutamiento y él ve que ya tiene calculada que la ruta más corta para la red 3 es la interfaz que tiene con este router. Entonces viene el router y envía el paquete por la interfaz correspondiente a este router. Cuando este router recibe, él observa. Supongan que esta red de aquí entre los dos routers es la punto 25 o la punto 8. ¿Sí? Entonces, este router recibe el paquete y observa, el origen de este paquete es la red 2 y el destino es la red 3. Revisa sus tablas de enrutamiento y él encuentra que la red 3 la tiene directamente conectada a esta interfaz. Entonces él tira el paquete al switch y el switch sí se encarga de ver el último octeto de bits. Entonces y él dice, ¿para cuál computadora va? Ah, para la punto 4. Ni siquiera le importa quién la envió. Él solo mira que va para la punto 4. Lo único que observa es que viene de este router. Entonces viene el switch y se lo tira a la computadora correspondiente. La computadora recibe el paquete, observa que es para él, revisa toda la dirección completa y luego abre el paquete y pues hace todo el proceso hasta llegar al programa correspondiente. Bueno, el gateway ya les dije que es la puerta de enlace para salir y puede verse a través del comando ipconfig como ya lo hicimos, o podemos utilizar el comando routeprint. El routeprint es un comando que sirve para imprimir la tabla de enrutamiento de las computadoras. Como les dije anteriormente, las computadoras se aprenden ciertas rutas, pero obviamente la computadora no está, la laptop no está diseñada para eso, mucho menos un smartphone. La ruta de destino de un router solo indica cuál es el siguiente salto, no cuál es el router final. Entonces, si nos vamos aquí al consola, hacemos un route print y ahí está la tabla de enrutamiento. Entonces, ¿dónde está mi...? Espera, este es el route print, ¿ya? Impresión de rutas. Y yo aquí tengo mi lista de interfaces, ¿ya? Obviamente están en hexadecimal, pero aquí está traducido, ¿verdad? La 16 es un Realtek PCI GBE de la familia de controladores. Luego la 4 es un Wi-Fi Microsoft. Aquí estamos hablando de los drivers. Un adaptador virtual es el número 4. Luego aquí tengo otro driver, que es el que venía con mi tarjeta LAN inalámbrica, que utiliza el protocolo 802.11ac. Con este protocolo 802.11ac podemos ver cuál es la frecuencia a la que transmite nuestro wireless, nuestra tarjeta inalámbrica, y podemos ver cuál es la penetración de concreto que tiene. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a hacer una instalación de una red de computadoras para un grupo de oficinas del banco tal, o de la cooperativa tal, o del negocio tal, van a colocar las empresas administrativas de Wendy's y los han contratado ustedes para el edificio tal, y ahí van a estar todos los administradores, contadores. Entonces ustedes tienen que evaluar cuáles son las computadoras que van a comprar para colocar en esas oficinas. Tienen que evaluar qué tarjeta Wi-Fi van a tener esas computadoras o laptop. Y tienen que evaluar todo eso contrastado con los puntos de acceso inalámbricos que van a colocar en los techos. En el techo, en la pared, en la columna, donde sea. Entonces, tienen que saber cuál es. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos a la capa física, pero más detalladamente. Pero tienen que saber cuál es el protocolo que están utilizando las tarjetas Wi-Fi. Porque imagínense que son paredes así de gruesas como las de la universidad, columnas así de gruesas o más, en el edificio donde los han colocado por motivos de seguridad, lo que sea que el arquitecto o el ingeniero civil decidieran. Entonces, y resulta que ustedes por no gastar mucho compraron computadoras de marca medio pajarito que tienen capacidades buenas de micro y de RAM para lo que se va a hacer, pero no se fijaron en la tarjeta LAN que también era barata. Entonces, dependiendo del protocolo que tenga el driver o que esté utilizando, así es el hardware que tiene. Entonces, hay protocolos A, B, C, D, la última vez que vi iban por la G. Entonces,
Y este protocolo indica, pueden ver la frecuencia de la LAN. La frecuencia de la LAN implica directamente cuántos datos puede transmitir por segundo. Hay algunas que trabajan a 86 megabits por segundo, otras que a 150, otras a 200, dependiendo de la tecnología. Pero también la frecuencia indica la penetración de concreto que tiene el Wi-Fi. Entonces, si ustedes hacen un gasto grande de computadoras y le compran un montón de tarjetas y resulta que están en un lugar con mucha obstrucción al Wi-Fi, entonces ustedes van a quedar mal haciendo gastar a sus inversionistas ese montón de dinero diseñando una arquitectura y realmente no saben lo que están haciendo. Entonces, detalles como ese. Luego aquí tengo otro driver, el Microsoft Wi-Fi Direct, también es uno virtual. Y aquí tengo el software Loopback Interface 1. El software Loopback es la dirección 127.0.0.1, ¿verdad? O el localhost para los que han sido programadores web o los que son programadores web cuando montan un Apache, por ejemplo, o un Microsoft IIS. El IIS se monta sobre la interfaz de Loopback, que es la 127.0.0.1. Entonces, bueno, aquí tengo mi tablet de enrutamiento y se puede ver a dónde me he estado conectando. Claro, pero a nivel de capa 3, ¿verdad? Ya vimos anteriormente, cuando estábamos utilizando el comando network stat en unas clases anteriores, pudimos ver a cuáles páginas web me conectaba. Las direcciones IP, obviamente, ¿verdad? En esta ocasión estamos viendo a cuáles interfaces de capa 3 me conecto. Obviamente aquí van a salir las interfaces de mi router, ¿verdad? Mi puerta de enlace, obviamente. Aquí tengo un quad 0. El quad 0, la dirección IP 0000, apunta a todas las redes, ¿verdad? Son señales hacia toda la red LAN de mi casa, las computadoras y dispositivos. Cuando ustedes se conectan a una casa, inevitablemente su dispositivo móvil se manda señales con los otros dispositivos móviles para identificarse en la red LAN. Algunas veces no, dependiendo de la configuración del router. La puerta de enlace de salida para la quad 0 es el gateway, que es la dirección de mi router. Si ustedes recuerdan, lo voy a colocar aquí en otra consola. Si ustedes recuerdan, la dirección de mi gateway es 168.1.1 y la dirección de mi computadora es la 1.2. Entonces, la interfaz por donde sale la información de mi computadora es la 1.2. Y si yo reviso mi ipconfig, aquí puedo observar que la 1.2 corresponde al Wireless LAN Adapter Wi-Fi, ¿verdad? Y puedo ver incluso cuál es. Si ustedes están manejando una computadora de manera remota, con esta información se pueden saber detalles de este tipo, que suele ser común en los ingenieros en redes cuando atienden el internet en un campus y tienen que ver ciertas situaciones. Métrica 55, ahí sí se los debo, que es la métrica 55. Luego tengo la red 127.0.0.0 que apunta a la interfaz 127.0.0.1, que es una dirección de retorno. O sea, esto no tiene una tarjeta de red, sino que es una tarjeta de red ficticia para que los programadores puedan trabajar con sus programitas de servidores web, entre otras cosas. También sirve para comprobar si funciona su tarjeta de red a nivel físico en las 7 capas del modelo OSI. Si ustedes, por ejemplo, utilizan el comando ping, el comando ping lo que hace es que manda 4 paquetes con dato basura, por lo menos en Windows, manda 4 paquetes con dato basura y espera un retorno. Utiliza el protocolo TCP, por lo tanto, el ping es un PNG, el protocolo PNG es un protocolo de capa 7, 6 y 5 que utiliza el protocolo TCP/IP de capa 4 y 3 para poder viajar hacia su destino. Como es protocolo TCP, él espera una respuesta, ¿sí? Cuando le regresa la respuesta, él mide el tiempo que se tardó en regresar el paquete. Aparte de eso, mide cuántos paquetes se perdieron en el camino. Y con esas dos métricas, él puede definir exactamente qué tan eficiente es esa ruta. Entonces, yo por ejemplo puedo poner
127.0.0.1, que es apuntar a mi computadora, y ahí tengo mis 4 paquetes. En Linux hay la opción de tirar un pin infinito, ¿verdad? Aquí también, pero hay que configurar de otro modo el pin. Aquí se le coloca una barra y otras cosas, pero con 4 paquetes es suficiente. Si ustedes observan, mi paquete 127.0.0.1 apunta a mi misma computadora, por lo tanto, si fallara uno de estos 4 paquetes es que tengo un error grave, ya sea en mi tarjeta de red o en el driver que tengo instalado. Entonces, respuesta de 127.0.0.1, bytes enviados 32, tiempo de respuesta menor a 1 milisegundo, y el TTL es de 128. En la clase anterior veíamos que la capa 3 del modelo OSI, la capa de red, tiene un campo dentro de la cabecera de datos que él utiliza para enviar la información a internet. Le coloca un TTL, que es un time to live o tiempo de vida. Por cada router por el que salta nuestro paquete se le resta 1 a este 128. Cuando llega a 0, el último router que le resta 1 y llega a 0, bota el paquete. Porque usualmente no se necesitan 128, se necesitarán tal vez unos 8 saltos, 8 routers para llegar a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Cualquier lugar basta con 8 routers. Si ya salta 128 veces, ya, o sea, el paquete ha estado circulando entre varios routers por error de protocolo, error de configuración de los ingenieros en redes, o simplemente un error no previsto, algo inesperado. Entonces aquí podemos ver que se envían 4, se reciben 4 y se pierde 0. Entonces esto sirve de métrica para calificar la ruta, ¿verdad? Entonces vamos a ver si es tan inteligente que utiliza el DNS. Podemos ver http://www.google.com. Aquí me habré equivocado. Y si le coloco solo www, ahí está. Entonces, si se fijan, no tengo que traducir esto a dirección IP, sin embargo igual funcionaría. Entonces está haciendo ping al 172.127.1.100 de todos los servidores disponibles para Google en la zona cercana a El Salvador. Eligió este, que obviamente debió ser el primero, con 32 bytes de datos, ¿verdad? Entonces se tiene un tiempo de respuesta de 45 milisegundos, y si ustedes observan, el TTL quedó de 113. En el primer TTL era 128 porque mi paquete no saltó por ningún router. Entonces 128 es el valor con el que sale. Si tengo 113, para llegar a 128 son 15. Eso quiere decir que para que estos paquetillos regresaran, saltaron por 15 routers. Entonces, bueno, digamos que mi estimación de 8 routers no era tan buena. Bueno, pues no soy un experto tan práctico, pero bueno, tampoco fue necesario que utilizara 50 saltos de router para llegar a todas partes. Espero que todo vaya quedando claro hasta ahora, campeones. ¿Todo bien? ¿Preguntas, dudas, comentarios, chistes? Sí, todo bien. Vale. Entonces, si ese es el comentario, supongo que todos vamos bien. Vale, entonces les recomiendo revisar las clases anteriores si no lo han hecho, para que vean comandos como este. Vean el netstat, ¿verdad? Que les muestra las rutas. Pero bueno, no es el tema de esta clase, eso ya lo hicimos. La ruta de destino de un router solo indica cuál es el siguiente salto, no cuál es el router final. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver que una dirección IP, aquí tengo la 1.2, que casualmente es igual que la de mi computadora, y la dirección del gateway, que aquí sí es diferente. La 192.168.1.254 pleca 24. Ya les dije que es la barra 24 en la clase anterior. Entonces, en este caso, en este caso se ha configurado el router para que su gateway de salida sea el 1.254. En el caso de mi casa, el router se configura solo. Solo se instala, se pone y básicamente el técnico que viene solamente lo corre. Pero, y la dirección que toma usualmente es la primera. Para este caso utilizó la última, la 254. La 255 también es una dirección dentro del rango,
pero no se puede utilizar ni la 0 ni la 255 para ningún dispositivo. La quad 0 o la cuádruple 0 está reservada para todas las redes, y la 255, que si lo pasan a binario todos los bits están en 1, son 8 bits en 1. Entonces la 255, que son todos encendidos, está reservada para broadcast, ¿verdad? Más adelante vamos a ver qué es un broadcast. Entonces aquí tenemos esas tres computadoras y las tres tienen el mismo gateway de salida. Por lo tanto, si cualquiera de esas tres quiere salir a internet, pues sale por aquí. El gateway se configura en Windows mediante las propiedades del protocolo TCP/IP. Ya lo vimos en la clase anterior, cómo llegar a esta ventana. Se van al panel de control, la parte de redes de adaptadores, luego le dan ver adaptadores de red y ahí identifican su adaptador. Usualmente los adaptadores de hoy en día utilizan la opción que está aquí arriba. No se ve mi mouse, pero ahí dentro de la imagen, aquí, dice obtener una dirección IP automáticamente, para que funcione el asignador automático de direcciones IP, que ahorita se me ha escapado el nombre realmente, pero es bien sencillo. Ingeniero, ¿Sí? ¿y qué tan seguro es eso? De obtener una dirección IP automática. Pues fíjate que baja mucho la seguridad, la baja de hecho grandemente. El problema es de que, vaya, lo que están viendo ustedes ahorita en pantalla es una dirección colocada de forma estática. ¿Qué quiere decir estático? Estático es que no se mueve y dinámico es que se mueve. Entonces, la dirección estática que está ahí tuvo que haber sido escrita a mano, o sea, con el teclado. Imagínense que yo tengo los 6 centros de cómputo de la Univo, 7, 8, 9 con los del Jaguar, ¿no? Y creo que hay 3 más con los de Puentes. Y a todas y cada una de esas computadoras les tengo que poner la dirección a mano, ¿sí? O donde más se utiliza todavía. Digamos que todos los centros de cómputo se pueden colocar estática. Voy centro de cómputo por centro de cómputo y yo, como un ingeniero en redes, me tomo mi tiempo, o los técnicos que tienen ahí, los chamacos, me tomo mi tiempo, no me quiero fregar mucho. Hoy todos están en automático, pero el centro de tecnología 1, hoy lo voy a hacer estático y me voy a tomar un mes. En un año ya tiene todos los centros de cómputo con direcciones estáticas. De repente viene un día y se arruina una computadora y hay que cambiarla. Entonces tiene que ir el técnico a encender el Windows, dejarlo corriendo, todos los programas montados, descongelar la computadora, porque las tienen todas congeladas, entrar al panel de control, entrar hasta esta ventana, asignarle la dirección estática, y tiene que tener un control, porque si asigna una dirección estática repetida, chocan y las dos computadoras no tienen internet. Entonces tiene que tener un documento, un libro, un archivo o algo donde tenga anotado qué direcciones IP estáticas ha colocado en cada computadora, ¿sí? Y luego asignarle una libre a la nueva computadora que reemplaza a la otra o se han extendido. Ahora imagínense, lo despiden y viene uno nuevo y hay que agregar una. Todas las direcciones que pruebo están ocupadas, ¿y cuáles son las libres? El que se fue no dejó un libro con las rutas utilizadas. Entonces, hoy en día, digamos que que son pagados los técnicos, tienen el trabajo de hacer eso, deberían tenerlo todo documentado. Pero, sin embargo, siempre resulta más fácil tenerlo dinámicamente. Eso sí, se corre el elevadísimo riesgo de que yo llevo mi laptop, le quito el cable a la computadora y la conecto a mi laptop y me va a asignar una dirección IP dinámica, que no lo hace, por lo menos en nuestra universidad no lo hace, porque ellos, direcciones estáticas, utilizar direcciones estáticas para evitar que alguien intruso entre a la red de la Univo, es una protección de capa 3, pero en la Univo se tiene una protección de capa 7, o sea, es un software. Ellos montan un software y a través del software identifican cada computadora, y si es una de las computadoras permitidas por la Univo, se le asigna una dirección IP dinámica. Entonces es un software más especializado. De hecho, no es un protocolo, los protocolos que usa el software no es público, o sea, es una empresa privada la que lo hizo, no es de dominio público.
Sin embargo, la teoría no es tan difícil de cómo trabaja. Esa es una explicación. El segundo caso es de sus celulares. O sea, si en sus celulares tuviéramos, o sea, ¿por qué creen que es tan difícil hacer que controlar qué dispositivos de los estudiantes tienen internet? No, si lo que hacen es que se conectan ustedes y utilizan el mismo programa de protección de capa 7, que lo que hace es que les muestra una página web y ingrese su usuario y contraseña para tener internet univo. Entonces, si utilizan el usuario y contraseña válidos, viene el servidor y les entrega la dirección IP dinámica para su dispositivo, que de por sí les entrega una dirección IP dinámica para que puedan hablar con él en un primer lugar, ¿verdad? Pero la protección de capa 7 es más lenta. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, no es tan mala, ¿verdad? Funciona. Hace un poco más lento el internet, sí, pero funciona. Porque antes el problema era que con usuario y contraseña podían tener todos los dispositivos que ustedes quisieran conectados. Ahora con una actualización de ese software es que lo han limitado a que 2 dispositivos por usuario y contraseña. Espero haber respondido tu pregunta, Ángel. Sí, de hecho, aclaró todas las que tenía. Va, perfecto. Como que leyó la mente. Sí, es que habían varias cosas amarradas ahí. ¿Alguien más tiene alguna duda, campeones? Miren que yo pensé que les iba a dar todo el tema hoy, pero ya solo faltan 10 minutos. Y no sé si ya terminé. No he terminado. Bueno, faltan 2 nada más. Vaya, luego tenemos el camino hacia una red, ¿verdad? Tenemos las tablas de enrutamiento. Cuando se configura la interfaz de un router para una red, la interfaz forma parte de la red a la que se conecta. Vaya. Primero pongámonos claros que es una interfaz. Ahora sí me voy a venir a mi red, que está bien fea. Lo siento, no tengo práctica diseñando redes bonitas. Pero vaya, si ustedes se fijan, ¿qué es una interfaz? Una interfaz puede confundirse. No es que se confunda, tiene varios nombres. Pero una interfaz es, no sé cómo ver esto más grande. Aquí está. Vale. Este es un router. Y todos los lugares donde ustedes conectan un cable o incluso la antena Wi-Fi, eso es una interfaz. Solo que físicamente es más común que se les diga adaptadores. Sí, son adaptadores de red. Ese es el nombre propio físico. Cuando uno les dice interfaz, se refiere justamente al mismo dispositivo, pero viéndolo desde el sistema operativo, ¿sí? O sea, viéndolo desde aquí, desde la consola, por ejemplo. A ver, ¿dónde es mi interfaz? Aquí. Va, a esto estoy haciendo alusión a la tarjeta de red inalámbrica física que tengo en mi computadora. Entonces yo a esto le llamo interfaz, ¿sí? Si lo quieren ver gráficamente, pues entren al panel de control y entren a network y redes, y aquí en redes se dan adaptadores, y aquí están las interfaces, ¿ves? Esta es la interfaz Wi-Fi y esta es la interfaz Ethernet. Y físicamente se les dice adaptadores de red o puertos, ¿vale? Y si no me creen, pues lo buscamos en internet y yo adaptadores de red Ethernet le voy a poner, no, Wi-Fi. Vamos a ver los Wi-Fi. Y voilà, o sea, un adaptador de red es un dispositivo Wi-Fi, ¿ya? Ahora pongámosle, no le pongamos adaptador, pongámosle interfaz de red Wi-Fi. Y ahí está, o sea, se mira igual, pero este sí acertó, ¿ve? Este sí puso la parte virtual. Ahora, también se les conoce como NIC, ¿verdad? NIC Wi-Fi. Aunque con la NIC, bueno, sí. NIC significa Network Interface Card, o tarjeta de interfaz de red, ¿verdad? Si le pongo solo NIC, ya hay un montón de nombres que se llaman NIC. Bueno, entonces a esto me refiero. Vaya, cuando se configura una interfaz de un router, y ya les dije que un router puede tener más de una tarjeta de red instalada, para una red, la interfaz forma parte de la red a la que se conecta. Redes remotas de un router y a las redes locales de un router. Por ejemplo, este es mi router.
La red local de un router es esta que está directamente pegada y esta de aquí. La red remota de un router es esta red. ¿Por qué es del router? Porque está en su tabla de enrutamiento, pero está lejos. Ya, eso es todo, o sea, no es tan complicado. Vale, entonces, vale, ¿cómo hacemos para configurar un router? Un router se puede configurar tanto manualmente como de forma automática y muy similar a la asignación de IP dinámica, o se me ha olvidado el nombre del protocolo de asignación dinámica de direcciones IP, pero es muy similar. Ustedes pueden, igual que en el caso de las computadoras, ustedes pueden configurar los routers. Este router, por ejemplo, lo pueden configurar para que conozca esta red de forma manual. Hey, router 1, por la interfaz 4 llegas a la red 3. Y eso hay que escribírselo manualmente con el teclado para cada una de las redes remotas. Y cuando se acaben las redes remotas cercanas, hay que configurarles el gateway por defecto. El router tiene su gateway. Si el router no tiene en su tabla de enrutamiento la red de destino del paquete a donde quiere mandarlo, entonces él dice, bueno, si no sé para dónde va, lo tiro por el gateway por defecto. Lo mismo que hacen las computadoras. Si en su tabla de enrutamiento chiquita no aparece dentro de la red LAN el destino, entonces ellos dicen, bueno, si no sé para dónde, gateway, y lo mandan al router. Y el router, si no sabe para dónde, gateway. Y el siguiente router, si no sabe para dónde, gateway, y gateway, y gateway. Y así es como se hacen ciclos a veces, ¿verdad? En donde los paquetes circulan por internet infinitamente, pero gracias a Dios se inventaron el TTL, ¿verdad? Que al saltar 128 veces, pues se muere el paquete y evitamos que se sobrecargue internet con paquetes perdidos. No basura, sino perdidos. Entonces, la forma automática de las direcciones IP, que se me ha olvidado el protocolo, ¿cómo se llama el protocolo ese? Protocolo de asignación dinámica de host, DHCP. Vale. Entonces, el protocolo de DHCP es el que hace la asignación dinámica de direcciones IP, y en los routers no asigna direcciones IP. O sea, sí son IPs, pero no es la IP de un host de una computadora, sino que son IPs que apuntan a redes. Ya les había enseñado aquí que esta es la red 2.0 y esta es la red 3.0. Y este es el host 5 dentro de la red 3, host 4 dentro de la red 3, host 31 dentro de la red 2. Entonces, los routers no se memorizan IPs de host, se memorizan IPs de redes. Entonces se pueden configurar manualmente o a través de un protocolo. Aquí las IPs en computadoras es con HDMI, DHCP. HDMI es un puerto, una interfaz. Y los routers tienen sus protocolos, hay unos que son pagados. Bueno, no, la verdad es que todos son gratis, pero hay unos creados por Cisco y solo funcionan en dispositivos Cisco. Aquí tenemos el IGRP, que es muy viejo, el RIP, que úsenlo solo para clases, por favor no lo usen en la vida real, que los van a despedir del trabajo. El que sí van a utilizar es el OSPF, ese lo usan en todo el país, aquí en El Salvador, no sé en otros países, pero aquí sí utilizan OSPF, bastante. Lo más que pueden utilizar otro protocolo es tal vez el BGP, que el BGP es un protocolo de capa 3 de router que sirve para conectar dos protocolos. Imagínense que ustedes tienen OSPF en una red WAN como Campus Univo y quieren conectarlo a la red WAN del Pollo Campero, porque los alumnos Univo quieren compartir internet con Pollo, o qué sé yo, quieren conectarse con el servidor para hacer pedidos directos, tengo hambre, no sé. Entonces, y resulta que el Pollo no tiene OSPF, sino que tiene OSPF versión 2, qué sé yo. Entonces, obviamente las dos redes WAN no pueden platicar entre ellas. Incluso pueden haber dos redes WAN con el mismo protocolo OSPF, pero como tienen dominios distintos, o sea, esta es la red WAN Univo, esta es la red WAN Pollo, y yo no hablo con nadie más que no sea con mi puerta de salida o con mi gateway por defecto. Entonces, para comunicarse a dos redes WAN se utiliza un protocolo BGP en medio, y montan un router en medio con un protocolo BGP que sirve como traductor entre las dos redes WAN. En la siguiente materia ustedes van a estudiar a profundidad más el OSPF
y por qué el hecho de que dos redes WAN, o sea, San Miguel y Usulután, tengan OSPF las dos, no pueden platicar entre ellas sin un intermediario. Podemos utilizar el comando show IP route para ver la tabla de enrutamiento de un router Cisco. Aquí tenemos el show IP route, creo que este es, sí. Podemos ver la red tiene dos routers, ¿verdad? La interfaz del router izquierdo, la interfaz que conecta con el otro router es la 192.168.2.1 y el otro tiene la 2.2. Son redes de la dirección de red es la 192.168.2, para ambos casos. Si quieren saber cómo supe yo solo con ver cuál es la parte de red, tienen que estudiar lo que expliqué en la clase anterior de la barra 24. Luego el router remoto tiene dos redes LAN, tiene la 1.0 y tiene la 2.0 que corresponden a la 10.1.1 y la 10.1.2. Y bueno, el show IP route sirve para ver las rutas. Por ejemplo, aquí puedo ver que mi router, bueno, este comando pues sirve dentro de un router que ya está configurado dentro de una red WAN. Yo aquí tengo mi router. Mi router tiene la red 10.0.0.0/24 que está subneteada dos veces. Y tengo una ruta RIP y RIP, es esta de aquí, es la que les digo que no tienen que usar. Tiene una ruta RIP, la vamos a usar como forma educativa, ¿verdad? Para que aprendan a configurar un protocolo. Pero ya en la vida real pueden configurar el protocolo OSPF. Como les digo, estas configuraciones van a ser en otra materia. Aquí van a ser cosas sencillas. Entonces, si ustedes se fijan, aquí tenemos la métrica 121, que 120 es el máximo y 1 es el peso de la red. Mientras más pesada es menos efectiva esa red. Por lo tanto, uno busca ir por la ruta menos pesada. Entonces, la métrica de RIP es el número de saltos. Por lo tanto, si yo estoy en este router y quiero llegar a la red 10.1.1.0, RIP mira de que de este router a esta red hay un router en medio. Por lo tanto, le pone 1. ¿Ya? Si fueran dos routers le pone 2 y si hay más routers pues él cree que es más lejos, lo cual hoy en día sabemos que es falso. Puede ser que hayan 3 routers en una ruta y en la otra solo haya un router, pero lo que realmente importa es el tiempo de ida y regreso de los paquetes, es la pérdida de paquetes en el camino, es el ancho de banda. Son 3 routers, pero los 3 routers van en fibra óptica y el otro va con señal de teléfono a 56 kilobits por segundo. Entonces, y luego tenemos una C que, si la memoria no me falla, es directamente conectado, que es la red 192.168.2.0, obviamente pertenece a su WAN, a su LAN local, que está directamente conectada. Aquí podemos ver las interfaces. Las tres redes que están aquí se alcanzan a través de la misma interfaz, o sea que por aquí mismo se alcanzan las tres. Entonces, y aquí se puede ver la dirección del siguiente salto. Vea que es la 192.168.2.2. Si yo quiero llegar a la red 1.0 o la red 2.0, que son estas dos de aquí, tengo que pegarle los datos a la interfaz 2.2. Entonces este router sabe que para llegar a estas redes tiene que mandar los datos a este destino, a la 192.168.2.2. Bueno, los hosts agregan automáticamente todas las redes conectadas a las rutas. Los hosts poseen las redes conectadas directamente en el gateway y el router posee las redes conectadas directamente a las conectadas remotamente. O sea, lean más despacio ese trabalengua, que es lógico y se entiende. Todavía me quedan 2 minutos de clase. Comando para computadora que hace lo mismo que show IP route. Show IP route es un router. Los routers, les advierto, funcionan solo en modo consola. Por favor, no utilicen interfaz gráfica en Packet Tracer, usen los comandos porque no les sirve de mucho utilizar la interfaz gráfica. Si lo aprenden a hacer así, pues no les va a servir mucho para configurar un router real. Es la netstat-r, ¿verdad? Route o route print, que ya lo vimos. Route add, route delete o route change sirve para agregar rutas, borrar rutas o cambiar una ruta. Entonces, ya para terminar, vamos a verificar que la netstat-r sirve efectivamente para ver las rutas. Bueno, dependiendo del sistema operativo. Sí, cabal, no funciona igual. Vamos a ver.
Sí, mejor vamos a colocar el route print para hacer el ejemplo. Vale, aquí tengo el route print. Entonces, y aquí tengo mi tabla de redes de IP versión 4 que ya les había enseñado. Vale. Si ustedes identifican aquí el gateway, que es este, y utilizan un route delete y borran esta ruta, entonces la computadora se queda sin internet, por lo menos por un buen tiempo. O sea, le pueden pegar un buen susto a alguien. La ruta se recupera, pero después de un rato, ¿verdad? De estar intentando reiniciar la computadora y cosas así. Pueden volver a agregar la ruta con route add, ¿verdad? Obviamente no lo voy a hacer ahorita porque si lo hago se cae la videollamada. En otra ocasión que me siento un poco más fluido, vamos a entrar a ver la configuración de mi router y cómo pueden maximizar la seguridad en caso de tener vecinos tramposos, ¿verdad? ¿No tienen preguntas, chicos? ¿Comentarios, dudas? ¿Todo bien? Hello. Sí, todo bien. Va, perfecto. Bueno, los demás no responden. Ojalá no hayan dejado la computadora encendida y se fueron a pasear. Perdón. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Puse el mejor empeño que pude para que ustedes aprendan más y pues estudien, y les recuerdo lo de AWS, ¿verdad? Que es importante. Pasen una feliz tarde, chicos, y pues buenas noches, buenas tardes, que coman. Adiós.